Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Héctor Rodríguez, profesional en seguridad y salud del trabajo. En esta ocasión vamos a abordar el tema de la divulgación del plan de emergencias que se ha diseñado para servicios médicos Yunis Turbay. Es un documento que se ha elaborado técnicamente como plan de emergencias y vamos a ver durante esta divulgación el contenido de ese documento, que debe ser de conocimiento de toda la organización, de todos los trabajadores de la organización. Deben tener conocimiento a plenitud de este documento, su contenido, sus directrices desde la planeación hasta la ejecución para responder a esos eventos que catalogamos como emergencias. En primer lugar, pues vamos a contestar la pregunta: ¿qué es un plan de emergencias? Muchas veces hablamos de plan de emergencias, plan de contingencias, brigadas de emergencias, pero no tenemos la certeza, según la normatividad en Colombia, de qué es un plan de emergencias. Un plan de emergencias es un documento diseñado técnicamente frente a unos riesgos latentes o eminentes dentro de un entorno, bien sea de trabajo, un entorno social, comunitario, y por qué no hablar de un entorno familiar. Ese plan de emergencia es un documento que contiene esos aspectos o esa planeación, el qué se debe de hacer en caso de una emergencia. Entonces me define qué se hará, quién lo hará, cuándo, dónde y cómo en caso de un evento catalogado como emergencia. Dentro de ese plan de emergencia o ese documento se divide en dos partes. La primera son unos recursos físicos. Esos recursos físicos, cuando hablamos de recursos tangibles dentro de la organización, hace referencia a extintores, botiquines, camillas, rutas de evacuación y puntos de encuentro. Entonces se divide en dos partes: recursos físicos y adicional una alarma de emergencia. Por otro lado están los recursos humanos. Hace referencia al personal que va a ejecutar ese plan de emergencias. Estamos hablando de las brigadas de emergencias. ¿Por qué son brigadas? Porque dentro del grupo de brigadistas está la brigada de primeros auxilios, contra incendios y busca y rescate. Son tres brigadas de emergencias que se ven o contempla el plan de emergencia para atender un evento catalogado como de emergencia. Y por otro lado está el comité de emergencia. Más adelante vamos a ver cómo está estructurada estos dos grupos de personas y cuál va a ser su rol y responsabilidad dentro del plan de emergencias. Es por eso que hoy queremos que ustedes conozcan cómo se tiene estructurado este recurso valioso, este recurso importante dentro de la organización. Bueno, ustedes dirán: y yo, que no estoy dentro de un grupo, tanto de brigadas como de comité, ¿cuál será mi rol y mi responsabilidad frente al plan de emergencias de la organización? Pues la responsabilidad es grandísima de todos los miembros. Todo el personal de la empresa tiene una responsabilidad enorme frente al plan de emergencias. En primer lugar es velar por el buen estado y funcionamiento de los recursos físicos. Me explico: los extintores, darle buen uso a los elementos del botiquín, la camilla, las rutas de evacuación, conocer a plenitud dónde se tiene establecido el punto de encuentro, dónde se encuentran las alarmas de emergencia y toda la parte de conocer, tener claro ese plan en el momento de que se presente una emergencia.
También somos responsables de las personas a cargo en caso de una emergencia. Si alguien tiene una visita, si tenemos alguno de los pacientes, yo soy el responsable de dirigir a esa persona hacia el punto de encuentro y llevarla a salvo a ese lugar durante la emergencia. Cuando hablamos de emergencia, se hablan de muchísimos eventos catalogados como emergencias. Estamos hablando de incendios, explosiones, sismos, vendavales, atentados terroristas, emergencias médicas, inundaciones, esos eventos tecnológicos como son cortocircuitos, fuga de gas, derrame accidental de sustancias químicas, entre otros. Eso se cataloga como una emergencia. Depende de ese evento, de la magnitud de ese evento, asimismo es nuestra emergencia y asimismo debemos de actuar de una forma inmediata y acertada para controlar, mitigar ese evento y que no pase a una emergencia, sino a una catástrofe. Entonces es por eso que el éxito de un plan de emergencias, en primer lugar, es que lo conozca todos los niveles de la organización, incluyendo contratistas, subcontratistas y personal que visite o personal que interactúe dentro de las instalaciones. Bueno, ustedes me dirán, un visitante debe conocer nuestro plan de emergencias. No igual que ustedes como que trabajan dentro de la organización, pero sí debe conocer lo básico, que es las salidas de emergencia, las ubicaciones de extintores y botiquines. Eso debe tener en cuenta todo visitante. Sin embargo, en el momento que una persona visita nuestras instalaciones, desde el ingreso al edificio ya está encontrando toda la demarcación y toda la información. Entonces estaríamos cumpliendo con este principio, que es que todo el personal conozca las rutas de escape, las ubicaciones de extintores, etcétera, porque está señalizado, está demarcado. Dentro de los recursos físicos, entonces, dentro de servicios médicos Yunis Turbay tenemos extintores de este tipo, que es el blanco, Socaflan. Este extintor es con un agente limpio que guarda o protege los equipos electrónicos, como son computadores, equipos médicos, y por eso ustedes van a encontrar este tipo de extintores instalados en una base blanca con una señalización. ¿Cuál es la responsabilidad de todos? De mantener en óptimas condiciones estos extintores situados estratégicamente en diferentes puntos de las instalaciones. Los extintores no se deben de cambiar de ubicación, no se deben de obstaculizar, no se debe retirarle la señalización, no se debe manipular porque sus elementos son tan frágiles que necesitan tener mucho cuidado. Eso significa que si yo hago una acción sobre la palanca de activación del extintor, con un poco que salga ya ese extintor se pierde en su totalidad. El otro recurso físico son camillas y botiquines. Se encuentran en el tercer y cuarto piso. Estos botiquines están señalizados igual que la camilla. Estas camillas deben estar, como se ve en la fotografía, libre de obstáculos, visual para todo el mundo. Y ya con la brigada de emergencia vamos a aprender y vamos a enseñarles cómo se usa esta camilla en caso de una emergencia médica, en caso de tener una persona lesionada o varias personas lesionadas. Las rutas de evacuación son avisos que me indican la salida más cercana de escape en caso de una emergencia.
las instalaciones del edificio tenemos salidas de emergencia señalizadas que cumplen con la normatividad como tal. Nuestro punto de encuentro en la sede 86 entonces se estableció en la esquina del edificio, debido a que es una de las de los puntos que no tenemos caída de árboles, no tenemos caída de postes, no tenemos pues edificaciones en esa esquina que me pueda emitir caída de vidrios, estructuras, ventanas, fachadas, etc. Entonces este es nuestro punto más cercano y es seguro. Durante una emergencia, por eso es que debemos de realizar unos simulacros de evacuación, pues para pues lógicamente cuando pase un poco la pandemia, para poder practicar y entrenar en caso de que se presente una emergencia. También en el edificio se cuenta con unos planos de emergencia que me indican las salidas de escape y las salidas más cercanas hacia la calle para tenerlos en cuenta en caso de una emergencia. Estos planos de emergencia son en un material fotoluminiscente, que significa que en caso de que se vaya la luz, estos planos me van a seguir indicando, iluminando por dónde debo seguir. De igual manera, las escaleras se utilizan en caso de una emergencia, se debe utilizar, son las escaleras como ruta de evacuación. Prohibido usar los ascensores, porque en caso de un corte de luz el ascensor quedaría bloqueado y tendríamos personas atrapadas. Entonces una de las recomendaciones o una de las directrices del plan de emergencia es que no se debe utilizar el ascensor en caso de una emergencia, sino únicamente las escaleras. Las escaleras en lo que es del tercero al cuarto, del cuarto al tercer piso, se encuentra con cintas antideslizantes y fotoluminiscentes. Significa que en caso de un corte de energía, estas cintas deben quedar iluminadas. También ya se está trabajando con el edificio. La idea es que todas las escaleras deben de cumplir con este requisito de ley. Y otro de los recursos son las alarmas de emergencia. Se debe establecer un sistema sonoro para dar la alerta o la alarma que estamos en emergencia. Tal vez el edificio cuente con un sistema contra incendios, pero la norma me dice que hemos de implementar un sistema sonoro. Cuando hablamos de un sistema sonoro, puede ser un pito o puede ser un silbato para indicar al resto de personal que estamos en emergencia y que debemos de evacuar nuestro espacio de trabajo siguiendo las rutas de evacuación. Más adelante estaremos estableciendo este sistema según criterios pues desde la alta gerencia y que nos cumpla con este propósito. Dentro del recurso humano tenemos algo que se llama la brigada de emergencia. Son 3 brigadas, como les comentaba al comienzo: las brigadas contra incendio, las brigadas de evacuación y rescate y las brigadas de primeros auxilios. Esto no significa de que todos no se deben de entrenar en cada uno de los aspectos, sino esto significa que en caso de presentarse una emergencia, cada grupo debe tener claro su rol para actuar frente a ese tipo de emergencia. Entonces, ¿cómo está estructurado? Hay un jefe de brigada que se estableció, que es Erika Lice Villa Ortiz. Ella es la persona que va a estar comandando todas las brigadas de emergencia. De ella se desprenden las otras 3. Entonces, dentro del grupo de contraincendios se encuentra Olga Lucía Garzón, Adriana Camila Ocampo. Dentro del grupo de evacuación y rescate se encuentra Angie Estefanía Luna Berrío, Cristian Daniel Rodríguez López. Y dentro de los de primeros auxilios se encuentra José Leonardo Olarte García y Sandra Carolina Rojas.
Entonces, estas personas son nuestro grupo de brigadistas que van a recibir capacitación, entrenamiento y formación en primeros auxilios, en búsqueda y rescate, en manejo de extintores, en manejo, por ejemplo, de quemaduras, fracturas, desmayos, bueno, toda una formación. Son 5 niveles de capacitación que ellos van a ver. Hay que tener en cuenta de que ellos no van a ser los super paramédicos, sino solamente los vamos a entrenar para ser el primer respondiente frente a una emergencia. Tenemos unas limitaciones, sí señores, tenemos unas limitaciones. Yo como brigadista, pues la misma norma me da algunas limitaciones. Lo ideal es entrenarnos para actuar más que de dar un primer auxilio físico, una reanimación o cosas como esas. Lo que debemos de tener son claros de cómo actuar. Un primer auxilio se presta desde el momento que se pide una ayuda al 123, a bomberos, a Cruz Roja, a Defensa Civil. Eso, desde ahí ya tenemos que tener la experiencia y tenemos que tener la práctica para hacer desde ese tipo de llamadas. Es por eso que la brigada de emergencia dentro de una organización muchas veces se enfocan en manejar hemorragias, en manejar quemaduras, y eso está bien. Sin embargo, cuando necesitan actuar, pues no tienen tan claro los protocolos y las directrices a seguir para atender esa emergencia. Y muchas veces pues es tan difícil contener una emergencia que se nos sale de control y ya no es una emergencia sino una catástrofe como tal. Entonces, lo que sí les voy a enseñar dentro de esa formación a la brigada de emergencia es cómo actuar, cómo manejar los equipos, tanto extintores, camillas, los elementos de primeros auxilios. Esa es el objetivo, o es el objetivo de la brigada de emergencias. Por otro lado, tenemos el comité de emergencias. El comité es la parte estructural, quien va a manejar o a garantizar el funcionamiento de ese plan de emergencias. Detrás de ese plan de emergencias, el comité nos debe de garantizar su funcionamiento. Entonces, en primer lugar está el doctor Daniel, quien va a dirigir todo el comité de emergencias. Va a haber un oficial de seguridad que es Erika. Erika es quien, hay unos roles ya establecidos que en su momento les voy a hacer llegar a cada uno de ellos, cómo deben de actuar el antes, el durante y el después de una emergencia. Claro, porque es que el plan de emergencia no solamente es para en el momento que se presenta el evento, sino que desde antes ya se debe de estar organizando y velando para que funcione ese plan eficaz. Entonces, el oficial de seguridad, tenemos el oficial de enlace, que es Olga. Ella es la encargada de que a la alta gerencia le llegue la información, que le llegue la directriz al resto del comité. Está también el oficial de información, es el mismo doctor Daniel. Es la persona que se va a encargar de entregar la información en caso de una emergencia tanto a medios de comunicación como a cuerpos de socorro, a la Secretaría de Salud, porque cuando se presenta una emergencia, por ejemplo un incendio, se debe llenar un informe entregándole a las diferentes entidades de control para aclarar pues el evento como tal. Sección de planificación, entonces está Angie. En la sección de operaciones está José Leonardo y Adriana. En la sección de logística está Sandra Carolina. Y en la sección de finanzas, Cristian. Entonces, como les explicaba antes, el plan de emergencias contiene un antes, un durante y un después. Entonces, todas estas partes son las que van a ser, se van a involucrar
bien sea el antes, el durante o después de la emergencia. Ejemplo, el antes. ¿Qué se debe tener? Pues todos los extintores recargados, todos los elementos en óptimas condiciones. El durante, la persona o el comité debe garantizar de que los elementos estén funcionando y que me actúen en caso de una emergencia. Y el después de una emergencia, si se gastó o se usó cualquiera uno de esos elementos, se deben de reemplazar, se debe tomar las acciones correspondientes, porque en todas las emergencias siempre vamos a encontrar una falencia o una necesidad a corregir. Entonces es por eso que este comité es el que es en cabeza del doctor Daniel, es el que se encargará de que todo nuestro plan de emergencia funcione, tanto para externos como internos, para que todas las personas conozcan este plan de emergencia y lo pongan en práctica. Lógicamente que el documento es de aproximadamente 80 páginas, es un documento muy extenso, pero en resumen este es nuestro plan de emergencias y así es que se tiene establecido. Más adelante van a venir unas divulgaciones de otras partes del plan de emergencia, donde nos vamos en diferentes capacitaciones, vamos a conocer a profundidad cada uno de sus componentes más a fondo. También el plan de emergencia contempla unos procedimientos operativos normalizados. ¿Qué serán o cómo funciona? Los procedimientos operativos normalizados son diseñados para responder a situaciones predefinidas que generan alto riesgo o que ocasionan emergencias frecuentes en la comunidad, en la sección, en el entorno de trabajo. Dice que son decisiones tomadas por anticipado y se espera que las acciones definidas en los mismos se programen y se ejecutan en la secuencia definida. Entonces, es como un paso a paso en caso de un derrame, en caso de una inundación. Vamos a ver para qué eventos se estableció estos procedimientos operativos normalizados. Entonces, en caso de incendio, entonces me dice que en caso de incendio, ¿cuál sería el conducto regular a seguir? Estos procedimientos operativos son los que vamos a divulgar dentro de nuestro plan de capacitación a fondo. Entonces vamos a divulgar y vamos a conocer qué voy a hacer yo, qué va a hacer la brigada, qué va a hacer los miembros del comité en caso de un incendio, y tenerlo planeado. Dice que con anticipación, no en el momento que ocurra, porque por lo general siempre actuamos es en el momento que ocurre la emergencia, pero no vamos a esperar hasta que ocurra la emergencia, sino nos vamos a entrenar y vamos a tener claro esos procedimientos operativos. En caso de sismo, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos mitos en caso de las emergencias. Entonces, por ejemplo, en caso de un sismo, mucha gente va al marco de una puerta, otros por debajo de la mesa, otros buscando el triángulo de la vida, otros salen corriendo, etc. Y eso pues no está mal, solo que todos debemos de tener claro que para Servicios Médicos Yunis Turbay, cómo se definió ese procedimiento operativo para en caso de un sismo. Para tenerlo claro, me devuelvo por las pertenencias, me devuelvo por mi compañero. Son cosas que hacemos y no tenemos tan claro qué hacer. Hay personas que entran en pánico, salen, evacúan, pero de una forma inadecuada, etc. Entonces estos procedimientos operativos lo que me van a enseñar es desde un punto cómo es que se tiene planeado y cómo se debe de realizar la evacuación y atender esa emergencia. Inundaciones. Dirán, bueno, ¿yo me puedo inundar en las instalaciones? Claro que sí, podemos tener una inundación, y no precisamente por lluvias, sino por la ruptura de una tubería. Ya tenemos algún tipo de inundaciones. Es importante tener claro qué voy a hacer. Desconecto el equipo, desenergizo el área
etcétera. Pero lo hemos de tener contemplado dentro de un procedimiento y lo hemos de tener claro todo el mundo. Emergencias médicas, ¿como cuáles? Pues cuando una persona tiene algún tipo de desmayo, que se cayó, que perdió el conocimiento, que la compañera está embarazada y tuvo una emergencia derivada de su estado de embarazo, etc. Entonces también tenemos que tener bien claro cómo voy a actuar. Entonces dentro de los primeros auxilios pues vendrán muchos conceptos. Lo primero que hace, un ejemplo, una persona cuando se desmaya, en lo común le traen un vaso de agua. Entonces ahí vamos a aprender si es pertinente o no es permitido darle agua a una persona que se acaba de desmayar. Entonces ahí vamos a ver las razones si sí le damos agua o no le damos agua. Estructuras colapsadas. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a actuar en el momento que después o por un sismo o por fallas en el terreno o geológicamente hablando hay una estructura a punto de colapsar? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo lo vamos a reportar? ¿Qué hemos de hacer? Y ese también es un procedimiento operativo normalizado, los famosos PONS, para tenerlos en cuenta. Riesgo tecnológico. Cuando hablamos de riesgo tecnológico, es todos aquellos derivados de las tecnologías o los elementos tecnológicos que manipulamos dentro de la organización. O hay algo muy importante, ¿no? Los riesgos, estos tipos de riesgos, no solamente se presentan por nuestras instalaciones. Acuérdense que también tenemos otras empresas que pueden manejar algún tipo de sustancia química tóxica, radioactiva, inflamable y que nos puede perjudicar a nosotros. Entonces, estos riesgos tecnológicos también lo debemos de contemplar y hay un procedimiento para en caso de cada una que se presente, cómo actuar, a dónde debemos de reportarlo, si debemos de evacuar todo el área de trabajo, una parte, bueno, ahí se define esas partes. Y el plan y el procedimiento operativo normalizado para evacuación. Entonces ahí me van a enseñar según la dimensión de los pasillos, según la dimensión de las escaleras, cuántas personas podría evacuar por minuto, si bajo corriendo, si bajo caminando, si bajo despacio. Todo está pues con las medidas estandarizadas para en caso de una evacuación de hacerlo de una forma organizada y seguro. Y otro procedimiento es las aglomeraciones. ¿Por qué hablamos de aglomeraciones? Primero porque en este momento está prohibido, totalmente prohibido aglomeraciones. Pero ¿qué pasa si la empresa vecina, los empleados de la empresa vecina decidieron hacer una protesta de más de 15 personas y bloquean el ascensor y las escaleras? Ahí ya tendríamos un procedimiento operativo para en caso de aglomeraciones. ¿Qué vamos a hacer si saliendo del edificio encontramos una protesta? Esos son aglomeraciones. Si en la recepción por la parte de la administración del edificio alguien está haciendo protesta, entonces ahí vamos a tener también serios problemas por el tema de la pandemia. Pero hablemoslo de un poco más fuerte. En las protestas siempre se presenta saqueos, vandalismo, agresiones, etcétera. Entonces también ese procedimiento operativo normalizado también me habla de cómo vamos a actuar en caso de presentarse ese tipo de situación. Esta es como la introducción a nuestro plan de emergencias. Era contarles a ustedes a través de esta pequeña charla de que tenemos un plan de emergencia y cómo está estructurado. Durante las próximas capacitaciones vamos a abordar más a fondo estos temas de los procedimientos operativos normalizados, cómo se tiene que organizar, cómo se tiene que actuar. Sin embargo, estos procedimientos pueden sufrir ajustes, claro que sí, a la medida que vamos haciendo algo que se llama la mejora continua dentro de nuestros procesos. Seguramente vamos ajustando estos procedimientos y les vamos haciendo mejoras para
o con el fin de optimizar recursos, optimizar tiempo y que sea eficaz estos procedimientos. Entonces me resta en agradecer a cada uno de ustedes por su atención. Recuerde que esta capacitación también hay una pequeña evaluación de 5 preguntitas y la lista de asistencia. Muchísimas gracias y en otra oportunidad nos estaremos hablando. Muchas gracias.